pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Romanos capítulo 11, verso 1, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he preservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: devuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Quisiera poder orar. Padre, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora el ruego como la oración es que en la exposición de la misma nos sean iluminados los ojos del entendimiento, para que el mensaje nos sea claro y comprensible, Señor, a oído de todo tu pueblo, Señor. Concédenos también la gracia de poder hablar con denuedo, de manera que tengamos, Señor, facilidad para hablar tu palabra, y así por medio de ella sean esclarecidos nuestros entendimientos y podamos ser entendidos de cuál sea tu voluntad en este tiempo para nosotros, y la gracia que nos es concedida por medio de Jesucristo, a quien, Señor, le hemos amado sin haberle visto, Señor, y por medio de quien también hemos alcanzado todas estas riquezas, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mientras pensaba en esta palabra, podía recordar al leer la Biblia los tiempos que Israel vivía, ¿no? Así todos sus tiempos fueron tiempos difíciles. Muchos de ellos fueron acompañados de gran gloria, ¿no? Así cuando Israel fue formado de un hombre viejo, ya de 100 años, de un arameo, un hombre errante, y de una mujer vieja fue formado Israel, ya que de sus lomos vino la descendencia de los israelitas. Abraham
tuvo un hijo con su mujer, el cual fue Isaac. Luego ese tuvo un hijo, Jacob, y así de Jacob, quien le fue mudado el nombre para Israel, nacen 12 hijos, de los cuales son las 12 tribus de la nación que conforman la nación de Israel. Por eso la gran inquietud que tenían los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, de cuándo iba a ser restaurado Israel. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la dispersación, cuando comenzaron a ser cautivos por las naciones vecinas, 10 de las tribus prácticamente desaparecieron, quedando mezcladas entre las naciones de la tierra, y solo 2 tribus se mantuvieron, por decir, firmes, ¿no? Que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, por causa que de Judá iba a nacer el Mesías. Entonces, de esa tribu tenía que nacer el Mesías, y por ese motivo es que Dios preservó. Y Benjamín, siendo la más pequeña de todas las naciones, permaneció al lado de Judá. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así, mirando desde cómo se formó, ¿no? Y cómo fueron sus años, mediante el tiempo en que ellos fueron conquistando la tierra prometida, y fueron tomando por posesión esa tierra que les había sido dada por heredad, hubieron muchas cosas que ellos obviaron, ¿no? Entre ellos, lo que la palabra de Dios les había dicho de que no se juntaran con los demás pueblos. Pero ellos, cuando estaban fuertes, ¿qué hacían? Los dejaban para hacer de esos pueblos tributarios, o sea, pueblos que pagaran tributo. Pero cuando se debilitaban, esos mismos pueblos eran fortalecidos, y a la vez le eran por un aguijón en el costado, ¿no? Le eran por un aguijón en el costado. Y sucedía que hubo un tiempo en que toda una generación no conocía a Jehová, solo lo que habían oído de él, pero no habían tenido experiencia con Jehová. Entonces se inclinaron también a los dioses de esas naciones, haciéndose malditos delante de Dios. Haciéndose malditos delante de Dios, lo que hacía que Dios tuviera que obrar en contra de ellos, permitiendo así muchas veces que fueran llevados a la cautividad, permitiendo que muchas veces fueran saqueados, fueran tomadas sus familias por esclavos, y en la aflicción, en el dolor, se volvían a Dios, y Dios les restauraba. Ese tiempo, por ejemplo, es muy marcado en la época de los jueces. Cuando nosotros leemos así en el capítulo 3 de Jueces, en el verso 19 nos muestra claramente que dice que mientras el juez estaba juzgando en la nación, ¿no? Entonces había paz y prosperidad en sus alrededores. Pero cuando fallecía el juez, se olvidaban, o sea, no había juicio, no había quien juzgara, no había juicio, no había quien diera consejo, y así se iban desviando, lo que nuevamente les llevaba a sufrir el perjuicio. Hasta que llegó el tiempo de los reyes. Cuando llegó el tiempo de los reyes, el primer reinado fue un reinado, el rey escogido por el pueblo, confirmado por Dios, ¿no? O sea, escogido por Dios, confirmado por el pueblo en realidad, porque Dios escogió lo que el pueblo quería. El pueblo le pedía un rey. Cuando le pedía un rey, Samuel se quebrantaba, porque él era el que estaba juzgando y el que estaba aconsejando, Samuel, y traía el consejo de Dios. Entonces, pero como ellos insistían en que querían tener como las demás naciones un rey, Dios les dio el rey que ellos querían. Así fue escogido Saúl, que era un hombre alto, sobrepasaba una cabeza a todos,
y todos aprobaron que verdaderamente era el rey adecuado. ¿Por qué? Porque conociendo Dios el corazón de ellos, lo entregó al deseo de su corazón. Insistieron, Dios les advirtió, les dijo que iban a tener que convertirse en un pueblo tributario, iban a tener que pagar impuestos, iban a tener que dar a sus hijas para servir en el reinado, a sus hijos para... les advirtió todo ello, pero ellos insistieron en que querían, entonces le dio un rey conforme a su corazón, al punto tal que cuando fue presentado ninguno dijo, no, este no es el de mi gusto, ¿no? Sino que todos consintieron diciendo, verdaderamente este es el rey que nosotros merecemos tener. Sin embargo, ese rey no pudo llegar hasta el final, no pudo ir hasta el final de su reinado con paz, sino que por su propia mano terminó con su vida, estando en el campo de batalla, con su propia mano terminó con su vida, porque estaba herido y no quería caer en manos de los enemigos. Entonces terminó matando por su propia mano. Ese mismo día pereció la casa, prácticamente toda la casa de Saúl. Pero Dios ya tenía un rey conforme a su corazón, un rey que le agradaba, el cual sí fue hasta el final. Ese rey se terminó sus días guardando la palabra de Dios, teniendo un profeta a su lado, siendo confortado aún en el tiempo de su vejez, y terminó con un reino muy próspero. Amén. ¿Y esto qué nos muestra? Que siempre que nosotros nos ponemos en caprichosos, en querer tener algo, corremos el riesgo de poder recibirlo y que eso, en vez de ser de beneficio, nos sea de perjuicio. Pero cuando recibimos lo que en verdad viene de parte de Dios, siempre va a ser para nuestro beneficio. Israel se encapricharon que querían un rey y Dios permitió que tuvieran un rey conforme al deseo de su corazón. Todos aprobaron que era el rey adecuado. Lo cierto es que ese rey no llegó hasta el final, pero el rey que Dios había escogido, David, y el cual no era, digamos, de la aprobación popular, fue perseguido desde cuando comenzó prácticamente la formación, la preparación para el reinado, tuvo persecución, tuvo dificultades. ¿No? Aún terminó antes de asumir su reinado viviendo en tierras de enemigos, y así viviendo en tierras de filisteos, porque no tenía entre sus parientes y entre sus vecinos un lugar donde poder habitar seguro. Hasta que llegó el tiempo de la confirmación, que le fue confirmado el reino, y allí sí le fue un reino firme, con dificultades, porque tuvo rebeliones, tuvieron gente que eran de su confianza, que se le rebelaron, aún de adentro de su casa, con dificultades, pero cuando lo miramos a él llegó hasta el final, ¿no? Muriendo en su cama, con un reino próspero, habiendo provisto todo para la edificación de la casa de Dios, con el profeta a su lado. Así que podemos ver que lo que Dios escoge es bueno. Pero podemos mirar así la dificultad que Israel tenía. Después que comenzó el reinado en Israel, vino un tiempo David fue un hombre de guerra, su hijo ya tuvo un tiempo de paz y de abundancia y de prosperidad, y después de Salomón el reino se divide en dos, y ahí es cuando la casa de Judá queda junto con la casa de Benjamín en el sur, y en el norte quedan las 10 tribus, conformando otro reino y formando no solamente otro gobierno, sino también prácticamente una religión similar
a la religión de los que tenían los hebreos, pero con otros sacerdotes que no eran conforme al linaje de Aarón, con otros cultos, con otras fechas, o sea, algo que era parecido, pero no era lo verdadero. Tenía una forma parecida, pero no era lo verdadero. Amén. ¿Por qué no era lo verdadero? Porque, bueno, Dios había dado fecha y ellos tenían otras fechas. Habían levantado un templo para que allí fueran a adorar a Dios con un altar, y él edificó otro altar y otro lugar de adoración. Los sacerdotes debían ser del linaje de Aarón, y estos tenían otros linajes para tener sacerdotes. A veces lo parecido no es lo genuino, ¿no? Sino que lo genuino es lo que es conforme al orden y a lo establecido por Dios. Lo parecido es como el billete falso, ¿amén? Se parece, pero no tiene ningún valor, ¿no? Vos tenés un billete de $100, podés tener uno falso y uno verdadero. Si vas a una casa de cambio o a un banco, el que sabe distinguir entre el falso y el verdadero te va a decir: este vale al cambio de hoy 4.000 y pico de pesos o 3.900, no sé cuánto está, y este la verdad no tiene ningún valor. Es más, se lo tenemos que confiscar para sacarlo del mercado. No solamente que no tiene valor, sino que se lo tenemos que confiscar. Entonces, así es lo genuino y así es lo verdadero y lo falso. Por eso hay cosas que a veces tienen la apariencia, que cuentan por ahí con muchas cosas que son similares, pero si no son dadas por Dios y establecidas por Dios, no tienen ningún valor, ¿no? En muchas prácticas, dice Colosenses, que tienen reputación y duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor en cuanto a los apetitos de la carne, ¿no? O sea, que quiere decir que aunque sea un duro trato, aunque tenga reputación de sabiduría, pero si no tiene ningún valor, ¿para qué esforzarse en ello? Y así hay mucha gente que día a día se esfuerza en practicar ciertas costumbres o tener ciertas prácticas religiosas o espirituales, pero si no tiene la salvación, ¿qué valor tiene? No tiene ningún valor, ¿no? ¿De qué le servirá ganar al hombre el mundo y perder su alma? O sea, para una persona que no es salva, como hemos hablado en otras oportunidades, creo que el domingo pasado citamos, ¿no? Añádele al sabio y será más sabio, ¿no? Añádele al justo y aumentará su saber. O sea, si tú no eres un justo hijo de Dios, no hay nada que se te pueda añadir, porque no te va a dar ni va a tener ningún provecho en cuanto para la vida espiritual. Entonces hay ciertas cosas que tienen reputación de sabiduría, duro trato con el cuerpo, pero no tienen ningún valor en cuanto a los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que no cambia el hombre ni su posición. La única manera en que el hombre puede cambiar su posición, nosotros lo hemos leído recién. Vamos a leerlo una vez más, versículo 7 del capítulo 11 de Romanos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y el verso 8 dice: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale las espaldas para siempre. ¿Qué es lo que ellos iban buscando? Ellos iban buscando ser ese pueblo especial entre todas las naciones de la tierra,
de reyes y de sacerdotes para Dios. Y no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban detrás de ellos por medio de las obras. Y uno puede decir, erraron. No erraron. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que lo podían alcanzar. El pacto en el que ellos estaban era un pacto de obras. Por eso cuando yo miro a Israel, veo la severidad de Dios, como dice el verso 22 del capítulo 11. Mirad la bondad de Dios para con vosotros y la severidad de Dios para con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar y decir, se perdieron el reino, ya no son ese pueblo especial entre las naciones de la tierra, y nosotros hasta pudiéramos llegar a jactarnos y decir, nosotros, la iglesia, alcanzamos lo que Israel no alcanzó, ¿no? Alcanzamos lo que Israel iba buscando y no lo pudo alcanzar. Y nosotros que no éramos pueblo, que no teníamos pacto, que no teníamos herencia, que éramos la nada, alcanzamos lo que ellos no pudieron alcanzar, ¿no? Y pudiéramos mirarnos nosotros mismos y jactarnos. Pero esa es la manifestación de la bondad de Dios para con nosotros. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia y vemos los acontecimientos, cómo se han ido desarrollando y lo que sin merecer hemos alcanzado, nos tiene que llevar a glorificarle a Dios y a ese temor reverente en cuanto a lo que nos fue dado. ¿Para qué? Para darle el valor, como decía al principio. ¿Qué valor tiene estar juntos? ¿Qué valor tiene compartir la vida de la iglesia? ¿Qué valor tiene la fe? Pensemos. ¿Por qué? Porque usted ni merecía ser iglesia, ni lo era, ni conocía lo que era ser iglesia, pero cuando le fue presentado el Evangelio, el creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, fue introducido a la eclesía, a la iglesia. Fue puesto dentro del cuerpo de Cristo, fue hecho una nación santa, de reyes y de sacerdotes, como dice el apóstol Pedro. ¿Y qué mérito hay en usted o en mí para que pudiéramos haber alcanzado todo esto? Ninguno. Y miramos a Israel, que también tenía el mismo llamado como el nuestro, y ellos no lo pudieron alcanzar porque iban detrás de ellos por medio de las obras. Pero no les fue enseñado otra cosa. Les fue enseñado que tenían que obrar, que tenían que cumplir, que tenían que obedecer para poder ser ese pueblo especial entre todas las naciones. Por eso que cuando el nombre de Jehová dejaba de mencionarse y la fe dejaba de practicarse y el culto se dejaba de tener, eso le venía a ser para ellos un perjuicio, porque terminaban disipados entre las demás naciones, siendo llevados cautivos. Vivieron cosas aberrantes, que algunas de ellas las narra la Biblia y otras las vemos en la historia de la nación, ¿no? O sea, la Biblia, por ejemplo, no narra los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, pero la historia lo narra, ¿no? Y no fue la única persecución que tuvieron los judíos. Esa fue una de las tantas persecuciones. Una de las tantas. A principios del 1900 también tuvieron. En el 1700, en el 1800 también tuvieron persecuciones. Los judíos han vivido dispersados en el mundo a través del tiempo y no han dejado de ser una nación por causa de la identidad y por causa de los patriarcas. Porque su identidad no está solamente en la tierra, que es su tierra, lo que conocemos como su nación, sino que está en su cultura, en su fe, está en su Dios.
Entonces, sin importar donde quieran que se encuentren, ellos tienen una identidad propia por causa de su fe, por causa de su Dios. Y así han ido siendo preservados. Pero ciertamente para ellos ha sido muy duro. Pero cumplieron un propósito de parte del Señor. ¿Por qué? Porque también a través de ellos Dios preservó la promesa de un tiempo donde lo dilatado de su imperio y su paz y su justicia no tendrían fin, como lo anuncia el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 7, que es este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue establecido como Señor de señores y como Rey de reyes, y su justicia es desde el poniente desde el oriente hasta el occidente, todo lo llena la tierra, su justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es por medio de la fe. Al ser por medio de la fe, sin importar el lugar en el que un hombre o una mujer se encuentre, ni en el contexto social, si cree, la justicia le alcanza y le transforma. Y de ser un hombre maldito, de ser un hombre que no tiene nada, no tiene ningún propósito en esta tierra, de ser un hombre o una mujer maldita que no tiene ningún propósito en esta tierra, no tiene ninguna herencia, no tiene ningún atributo, no tiene ningún valor, no tiene nada, aun siendo lo vil y lo menospreciado, lo hace un justo hijo de Dios. Por eso es que su justicia no tiene límites. ¿Por qué? Porque es la justicia que es dada por medio de la fe. No tiene que nacer en cuna de oro, no tiene que ir a las mejores universidades, no tiene que ser la persona más bella ni la más destacada, sino que tiene que ser un hombre o una mujer de fe para que esa fe le sea contada por justicia, y de ser vil y de ser menospreciado y de no ser nada, pasa a ser hecho un justo hijo de Dios. ¡Cuán glorioso!, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nosotros miramos, sí, qué severo que fue, pero ¿a quién le fue anunciado primeramente la promesa? A Israel. No le fue anunciado a los charrúas, ni a los patagones en el sur de la Argentina, ni le fue anunciado a los cheyennes en América, como dicen los mormones que... No le fue anunciado a ellos. ¿A quiénes le fue anunciado? Ni tampoco a los griegos, ni a los romanos, ni a los egipcios. ¿A quiénes le fue anunciado primeramente la promesa? A los israelitas. Entonces Dios fue severo, pero les dio la promesa. ¿Por qué lloró Jesús ante las puertas de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas tú que matas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces he querido el recogerte como la gallina recoge a los polluelos? Si conocieras tan solo el tiempo de tu visitación y lo que es para tu paz. ¿Por qué? Porque estaba el cumplimiento de todas las promesas, estaba allí la esperanza viva, estaba allí el Cristo de la gloria, y ellos le estaban dando muerte. Al autor de la vida le estaban dando muerte. Pero aún eso estaba sucediendo por causa del amor de Dios hacia su vida y hacia la mía. Por eso él dice: les daré espíritu de estupor, sueño, endureceré hasta el final, para que el evangelio llegase a nosotros los gentiles. Porque si ellos le establecían como rey, entonces su reino iba a quedar limitado a esa tierra y a esa nación. Por eso es que no le tenían que ver como rey y le tenían que dar muerte. ¿Para qué? Para que su reino no tuviera límites y su juicio no tuviera límites y su paz no tuviera límites.
para que alcanzara al mundo todo. Por eso es que ¿por qué? Porque la tierra es el estrado de sus pies. Entonces todo le pertenece a Él. Él es, por Él y para Él se hicieron todas las cosas y subsisten por su palabra. No podía quedar limitado a Israel, pero Israel fue como un guardián que a través del tiempo y de la historia preservó las promesas. Y aunque ellos las recibían y leyéndolas no las podían entender porque estaban como dormidos bajo un espíritu de estupor. Estaban como dormidos bajo un espíritu de estupor. Entonces, lo que ellos no pudieron entender, resulta que a nosotros, por causa de que se nos corrió el velo de la incredulidad, ya no tenemos puesto el velo. Al correrse el velo de la incredulidad, para nosotros es claro el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Por la obra y por la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo. Entonces, también ellos portaban las promesas, portaban la esperanza, pero no las podían recibir porque había de ser recibidas por medio de la fe. Y los que la recibían, que eran ese remanente fiel del cual habla el apóstol Pablo, citándolo al profeta Elías cuando dice: han destruido tus altares, matado a tus profetas, solo yo he quedado. Entonces la voz divina le dijo: no, tengo 7.000 rodillas de hombre que no se doblaron ante los Baales. Él no podía ver el remanente que Dios tenía en medio de un tiempo de apostasía, en medio de un tiempo muy difícil, donde el culto a Baal y otros dioses había proliferado por toda la tierra, por toda esa tierra. Ya el nombre de Jehová ni se mencionaba. Imagínese, ¿no? Como si toda Occidente se convirtiera al Islam. El nombre de Jesús ya no se mencionaría más. Se mencionaría el nombre y de Mahoma, su profeta. ¿Se imagina? Bueno, eso está sucediendo en muchas regiones del mundo, en donde eran originariamente católicas o cristianas y se están convirtiendo al Islam. Muchas regiones del mundo, está avanzando muchísimo. Entonces, pero imagínense toda una tierra, que todo Uruguay se convirtiera al Islam. ¿Quién mencionaría el nombre de Jesús? No lo menciona nadie, porque todos estarían apoyándose en su profeta Mahoma y en su Dios Alá. Sería algo terrible. Bueno, eso le sucedía a Israel cuando se apartaban de Dios. El nombre de Jehová dejaba de ser mencionado, los cultos dejaban de ser realizados, ya no había prácticas, más quedaban, aún los que permanecían, tenían que abandonaban porque se morían de hambre, porque gran parte de aquellos que estaban oficializados para el culto dependían de las ofrendas. Entonces, al no llevarse ofrenda, mucha gente se dedicaba a otras cosas, a trabajar en otras cosas. Y era la muestra de la ruina. Así, a veces yo no quiero, antes de hablar me río porque digo, esto lo digo o no lo digo. El pastor tendría que trabajar, sí, si querés tener una iglesia arruinada, mandar a trabajar al pastor. Por eso es muestra de la ruina de la iglesia, el pueblo de Dios. No, el pastor tendría que estar trabajando. Y eso es una ruina.
¿Por qué? Porque si el pastor tiene que ir a trabajar es porque nadie está ofrendando, nadie está diezmando, nadie está apoyando. Y así hay un montón de pastores que se vuelcan al trabajo. Es más, tengo 30 y pico de años en el ministerio. Tuve 15 años de ministerio de tiempo completo, 10 años que tuve que salir a trabajar. Porque tenía familia, porque tengo hijos, porque tengo una mujer. Y por la gracia de Dios me pude mantener haciendo las dos cosas. Por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios lo permitió de esa manera. Pero no es ninguna gloria. Pero dentro del corazón del siervo, del pastor o del que tiene el llamado, una vez que prueba eso, le es muy difícil salirse. Porque ¿qué va a querer volver a depender de que alguien ofrende, de que alguien diezme? Pudiendo salir a trabajar y teniendo su sueldo. ¿Y qué se va a andar rompiendo la cabeza? Algunos se vuelven, como por ahí mi caso, ¿no? Me volví, no me quedó más remedio. Empezó Dios a tratar y me volví. Un año tuve una disipela, 45 días el pie levantado, al otro año, en la época de las zafras, ¿no? Le estoy hablando en enero. Rompí el vehículo en diciembre, 6 meses para arreglarlo. ¿Y qué iba a decir? Esto sucede porque me sucede a mí, no, lo permitía Dios. Entonces, pero ¿qué muestra eso? No es una gloria. Y hay muchos que una vez que prueban, es más, como la iglesia a veces trae dolor de cabeza, entonces dice, me cierro la iglesia y me dedico solo a trabajar. ¿Qué me iba a romper la cabeza? Y así muchos pastores cerraron las iglesias y se dedicaron solo a trabajar. Y después de la pandemia sucedió un pila. Entonces, ¿pero qué muestra eso? Una ruina. Eso es una ruina. ¿Cómo le sucedía a Israel cuando se volvían a Tarot, se volvían a Baal, a los demás dioses? Dejaban de ir al culto, dejaban de llevar las ofrendas, y los levitas, ¿qué iban a hacer? ¿Se van a morir de hambre? Tenían que salir a otras cosas, a dedicarse a otras cosas. ¿Por qué? Porque dependían de eso. Entonces, pero cuando era restaurado el culto, cuando era restaurado todo eso, Dios les bendecía. Malaquías lo dice, probadme ahora en esto, traed vuestros diezmos y ofrendas a la alfolía, hay alimento en mi casa, y veréis si no reprendo al devorador. Lo dice clarito, ¿no? Entonces, cuando ellos se volvían, Dios les hacía prosperar, dejaban de tener el saco roto. Que bien cuando vos tenés un saco roto, el bolsillo roto, ¿qué haces? Ponés las monedas y se te caen. Así, cuando la gente tiene el saco roto, se le cae. Entonces dejaban de tener el saco roto y empezaban a prosperar. Por eso es que tiene un valor la vida de la iglesia. Las prácticas que nosotros tenemos en la iglesia, la fe, la comunión. Hay gente que ni el gusto le conoció todavía a lo que es la vida de la iglesia. Pero gloria a Dios con los que la están gustando y lo disfrutan. Gloria a Dios con quienes gustan la vida de la iglesia y lo disfrutan. La vida de la iglesia va más allá de estar en un culto. Es tener todas las cosas en común. ¿Quiere ver la vida de la iglesia? Mire la iglesia primitiva. Nadie decía ser suyo propio, a nadie le faltaba. Todos tenían lo suficiente. No es que no había problemas, sí había problemas. A veces se quejaban las viudas griegas, pero esos problemas que hacían los llevaban al crecimiento, al liderazgo. Decía, no es bueno que nosotros que estamos dedicados a la oración y a la predicación, atendamos también las mesas. Busquen entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio, y pónganlos a servir. Y así se levantaron los 7 primeros diáconos. ¿No es cierto? O sea que un problema trajo una salida que glorificó a Dios
y permitió que el ministerio creciera, porque esos diáconos fueron uno de ellos fue Esteban, el primer mártir, el otro Felipe, un evangelista en Samaria, revolucionó Samaria. Entonces, los problemas, las soluciones te traen cosas muy lindas, muy benditas, amén. Pero volviendo a Israel, ellos no alcanzaron lo que nosotros alcanzamos porque iban detrás de ellos por medio de las obras. Pero esas obras eran impuestas. Dios le había dicho, si hacen, si cumplen, si obedecen, todo esto que está aquí les será dado. Si no, les será quitado y le vendrán aún cosas peores. ¿No? Más que lo que le dice. Viendo también ellos que no cumplían, Dios les comenzó a dar promesas. Un niño les va a nacer, un hijo les será dado, el cetro de su justicia estará en su mano, su trono y lo dilatado de su imperio no van a tener fin, ni su paz. Su juicio tampoco lo tendrán. Les comenzó a dar promesas de esperanza. Esas promesas no solamente eran para ellos, sino para todo aquel que cree y las recibe. Así, al haber recibido ellos espíritu de estupor, sueño, y no haber reconocido al autor de la vida, sino que le dieron muerte, permitieron que el Evangelio llegara a las naciones todas, llegando hasta nosotros en estos días. Y lo que ellos tenían como una gracia, como una meta por alcanzar, nosotros que no lo teníamos por meta, lo hemos alcanzado por gracia. Y llegamos a ser ese pueblo especial entre todas las naciones de la tierra, de reyes y de sacerdotes para con Dios. Amén. Ahora, y esto es maravilloso, vamos a leer capítulo 11, versículo 15 de Romanos. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas restantes. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y aquí nos habla a nosotros la iglesia, porque los que fueron desgajados son Israel. Nosotros que éramos ese olivo silvestre fuimos insertados. Por eso es que Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos pueblo, no éramos herederos de estas promesas. No teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos nada en este mundo, pero Dios, por medio de Jesucristo, nos injertó al olivo verdadero, nos injertó a la vid verdadera, nos introdujo en su reino y nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús de toda bendición espiritual. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Por obra? No. ¿Podemos jactarnos siquiera contra Israel? Tampoco podemos jactarnos contra Israel. Porque todo esto nos fue otorgado con gracia, por gracia. Entonces, como nos fue otorgado por gracia, ¿cómo no va a tener un valor la vida de la iglesia, la comunión de los santos? ¿Cómo no va a tener un valor la fe? ¿Cómo no va a tener un valor estas cosas que practicamos, a lo cual nosotros llamamos culto, a lo cual llamamos el Día del Señor? ¿Cómo no van a tener un valor?
Es irrisorio. Es no darle valor a esto, es no tener cordura. Estás loco. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hemos alcanzado las cosas más gloriosas en este mundo sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, sin ninguna dádiva, sin ninguna entrega, sin nada. No dimos nada para poder alcanzar esto, sino que por gracia nos fue otorgado como un don, como un regalo de Dios. Y al haberlo recibido, lo vamos a menospreciar. Por eso es que la Biblia dice, no descuidéis esta salvación tan grande. Pero no porque se pierda, sino por el valor que tiene la misma. ¿Me entiende? Y ahora le puedo asegurar que algunos la descuidan cuando no valoramos lo que hemos recibido. O sea, que usted sea mi hermano, que yo sea su hermano, que estemos en el ministerio, que seamos salvos, todo eso, hermano querido, no ha sido nuestra obra, sino ha sido la obra de Dios. Verso 19, seguimos leyendo. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, dice, verso 20, sino teme. Estamos en pie delante de Dios y salimos con valor por la fe, porque creímos en Jesucristo, no por obra, no por lo que dimos, no por el esfuerzo que hacemos, no por el trabajo, por la fe que estamos en pie. Por la fe que estamos en pie. ¿Qué quiere decir? Que si es por la fe, es por gracia. Y no es por obra. Es por la obra de Jesucristo. Al creer en la obra de Jesucristo y mantenernos en esa fe, es que estamos firmes. Por eso dice, teme. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y esto lo vemos, cuántos judíos fueron injertados nuevamente por causa del Evangelio. Al creer en Jesucristo, fueron injertados nuevamente al olivo verdadero. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Amén. Nosotros fuimos injertados contra naturaleza porque éramos olivo silvestre, o sea, teníamos una raíz, teníamos un tronco, pero éramos silvestres, no teníamos ningún provecho. Para que tener provecho, ¿qué tiene que ser? Buen olivo, el verdadero olivo. Yo mucho no conozco de plantas, pero si la Biblia dice que el silvestre tiene una diferencia contra el buen olivo, es que la debe tener. El fruto no debe dar fruto, debe ser solo ramas y hoja. No sé, investiguemos. Tarea para la semana. Investiguemos. Diferencia entre el buen olivo y el olivo silvestre. Amén. Pero lo cierto es que la distinción la hace entre Israel y nosotros, la iglesia. Y si miramos lo que éramos antes de conocer a Cristo, no éramos nada en este mundo. Y si hoy somos algo, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de la bondad de Dios para con nosotros y la severidad de Dios para con Israel.
y que ninguno de nosotros dejemos de permanecer en esa bondad, menospreciando esta gracia, menospreciando esta vida. Que ninguno de nosotros, hermanos, dejemos de permanecer en esa bondad, sino por el contrario, que permanezcamos en la bondad de Dios siendo agradecidos, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos ajenos a esta vida, que estábamos en este mundo sin herencia, sin pacto, sin Dios, que éramos como abortivos, porque si hubiéramos quedado en esa condición, hubiera sido como que nunca hubiéramos nacido, como que nunca Dios hubiera tenido un plano, un propósito con nuestras vidas. A veces la gente me maravilla, ¿no? Porque dice, ¿cuál será el propósito que Dios tiene conmigo? Si no conoces el propósito que Dios tiene contigo, es porque no conoces el Evangelio. Si conoces el Evangelio, ya sabes que tu vida era un despropósito y ahora tienes un propósito en Cristo. ¿No? Porque el que conoce el Evangelio, ¿qué dice? Mi vida antes era un despropósito, no tenía sentido ninguno. Pero hoy tiene un propósito en Cristo. Ha sido valorizada, ha sido reivindicado, no el viejo hombre, sino que me fue dado una nueva naturaleza, porque no es que Dios valorizó al viejo hombre. Me dio el nacer de nuevo, me dio un nuevo nacimiento, me dio un nombre nuevo, me hizo un justo hijo de Dios. ¿Qué más propósito que ese en este mundo? ¿Qué propósito tendrá Dios conmigo? Hermana, hermano, conoce el Evangelio y te darás cuenta. ¿Cuál es el propósito? Y todo lo que me acontezca estando dentro del propósito, o sea, estando dentro del Evangelio, que el Evangelio es el propósito, todo lo que me acontezca estando dentro del Evangelio me ayuda bien. Todo me favorece. Todo me ayuda bien. Por eso es que los problemas en la iglesia no son problemas, sino son una oportunidad para desarrollarse, para crecer. Los problemas, lo vuelvo a repetir, en la iglesia no son problemas, son oportunidades para el desarrollo, el crecimiento. ¿Cuál es el problema más grande que puede tener la iglesia? La persecución. Hasta ahora ninguno de nosotros fuimos despojados de nuestros bienes, ni fuimos encarcelados, ni fuimos aserrados, ni tuvimos que ir a vivir en cuevas, ¿no? Pero Hebreos 11 habla de eso, ¿no? Que tuvieron que ir a vivir en cuevas, que dejaron sus casas. Entonces, y hay en partes del mundo donde mucha gente le pasa esa situación. Le pasa esa situación por causa de la fe. Que han tenido que abandonar sus países, dejar sus propiedades, sus bienes. Pero la persecución, que podría decirse es el problema más grave que la iglesia puede sufrir estando en este mundo, si nosotros miramos la persecución en Israel cuando comenzó en Jerusalén, lo llevó a Samaria, lo llevó a Judea, y el Evangelio llegó hasta los confines de la tierra. Comenzaban a oír del crecimiento del Evangelio en otras regiones y glorificaban a Dios, porque una parte había quedado en Jerusalén de la iglesia, pero la mayoría habían salido por causa de la persecución y habían comenzado a ser dispersos, pero por donde iban anunciando el Evangelio e iban creciendo y transformándose vidas y naciones. Al punto tal que Pablo dice, todo lo he llenado, toda Asia lo he llenado del Evangelio. Y dice, él mismo dice, que él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba encarcelada. Seguía corriendo. Amén. Entonces, los problemas en la iglesia no son problemas, son oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Es más, toda congregación, cuando ha visto o ha tenido problemas, les puedo decir, y han permanecido y han perseverado, siempre los ha llevado a crecer.
Y no puede haber crecimiento sin tampoco haber un problema o una dificultad. Van a presentarse dificultades y problemas, pero son oportunidades para nuestro crecimiento y para el desarrollo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. El único propósito es edificarnos en la común fe, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, que podamos darle el valor que estas cosas que las hemos recibido por gracia tienen, para que no las menospreciemos en el corazón y nos hagamos enemigos de Dios, sino que podamos permanecer siendo amigos de Dios, podamos permanecer firmes en la fe, que mediante esa firmeza es que nosotros vamos a poder disfrutar de todo lo que nos fue dado. Si no, tendremos las mayores riquezas, pero nunca conoceremos el sabor de ellas. La mayor riqueza es ser iglesia. Y si yo menosprecio a la iglesia en mi corazón, no conoceré el sabor que tiene la iglesia. Que todos podamos descubrir y disfrutar ese sabor y gozarnos. Y una vez que lo haya gustado, miren, eso le va a hacer fuerzas para ir hasta el final. Si hay algo que le puedo asegurar, que en estos casi 4 décadas que llevo estando compartiendo el Evangelio, dentro de poco van a ser casi 4 décadas. Si hay algo que me ha sido fuerza, es el disfrute de la iglesia. El disfrute de la iglesia. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Nos ha llegado en esta mañana mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo. Confiado, creyendo, Señor, que tú nos has hablado, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad. Que, Señor, cuando te buscamos, te hallamos. Señor, que cuando golpeamos se nos abre, que cuando pedimos se nos da. Así muchos de nosotros hemos venido buscando una palabra. Hemos, Señor, golpeado las ventanas de los cielos buscando, Señor, que tú nos abras los entendimientos, que tú nos comuniques las verdades del Evangelio, Señor. Y es por ello, Señor, que creemos, Señor, que lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte tuya, y es por eso que te damos gracias. Sabemos que para nosotros es alimento y es fuerza, Señor, para poder continuar firmes, constantes, para ir y llegar hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Invito para cantar juntos al Señor en esta mañana. Señor, en acción de gracias venimos delante de tu presencia, dándote gracias, agradeciéndote por tu palabra, por ese pan nuestro de cada día, agradeciéndote por la vida de tu siervo, Señor, a quien bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta coinonía, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa comunión que nos permites tener como iglesia. Gracias, Señor. Bendito seas, amado mío, incomparable, santo y divino, de agua viva fluyen los ríos, fuertes corrientes de adentro mío. Alzo mi voz en gratitud, porque has puesto a mi alma en libertad. Me diste vida nueva, gozo y paz, y en santa reverencia
me postro en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Te amamos, Señor. Levantamos nuestras voces como iglesia a ti, Señor. Bendito seas, amado mío, incomparable, santo y divino, de agua viva, fluyen los ríos, fuertes corrientes de adentro mío. Alzo mi voz en gratitud, porque has puesto a mi alma en libertad. Feliz de vida nueva, yo soy paz, de santa reverencia, me postro en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Santo, santo, santo. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo, santo. Os invito, hermanos, a tener un tiempo en el cual podamos darle gracias al Señor, cada uno en sí mismo. Un tiempo de comunión entre nosotros y que el Espíritu Santo pueda fluir como río de agua viva de nuestros labios, así como al profeta Ezequiel le mostró en visión cómo salía de debajo del trono las aguas bañándolo todo, que del trono de nuestro corazón, en donde está sentado, reinando el mismo Señor Jesucristo, fluya ese río de agua viva, que es su Espíritu Santo, en acción de gracias, en gratitud. Te amamos, Señor. Recibe toda gloria, mi Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Cantamos juntos, hermanos. Alzo mi voz en gratitud, porque has puesto a mi alma en libertad. Porque has puesto a mi alma en libertad. Me diste vida nueva, gozo y paz. Me diste vida nueva, gozo y paz. Y en santa reverencia, me postro en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Alzamos nuestra voz, alzo mi voz. Alzo mi voz en gratitud, porque has puesto a mi alma en libertad. Porque has puesto a mi alma en libertad. Me diste vida nueva, gozo y paz. Me diste vida nueva, gozo y en santa reverencia, postro en tu presencia,
Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,